Buenas noches, bienvenidos a Purga Política. Este es el espacio donde su opinión es la más importante. Hoy con un programa dedicado al acontecer nacional. ¿Qué es lo que ha sucedido en la última semana? Lamentablemente, la violencia también ha tomado las calles, pero por un lado, el diálogo parece ser algo que no va a llegar pronto y no en los próximos días. Precisamente le quiero contar cuáles son los titulares que tenemos para hoy. Y es que las manifestaciones se trajeron abajo el negociazo del FMI. El domingo, en cadena presidencial, Carlos Alvarado desistió de la primera propuesta que él dice que tenía para presentar ante el Fondo Monetario Internacional por ese ansiado préstamo de $1.750 millones que tanto ha defendido la administración y la presidencia. Pero también Carlos Alvarado insiste en condicionar el diálogo. Y no solo la presidencia, sino también los movimientos sociales que participan de toda la jornada de protestas que se ha realizado durante esta semana. Inclusive hoy se contabilizan cerca de 45 bloqueos con muchos enfrentamientos y también un mitin que organizaron varios sindicatos frente al Ministerio de Hacienda. Más adelante en el programa contaremos también con la opinión de Célimo Guido, quien es uno de los representantes del movimiento Rescate Nacional y quien estará compartiendo con nosotros. Sin más, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Yelena. Y a usted en casita, gracias por acompañarnos un miércoles más acá en su programa Purga Política. Esperamos que nos ayude a desarrollar este tema porque, bueno, muchas manifestaciones en las calles, lamentablemente bastantes conflictos en las calles, lo que no queremos ver en nuestro país, pero es parte de lo que enfrenta Costa Rica tras una crisis económica que ha desencadenado muchos problemas sociales. Bienvenidos al programa esta noche. Bienvenidos al programa de Purga Política y gracias por acompañarnos. Nosotros queremos que usted forme parte, así que prepárese e interactúe con nosotros a través de las diferentes plataformas, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Y arrancamos este programa, compañeros. Arrancamos con la pregunta del día y es que queremos que usted participe. Por eso le lanzamos la siguiente pregunta y usted la va a ver en pantalla a continuación. Y es que la pregunta es la siguiente, compañeros. Vamos a ver. ¿Cree usted que las manifestaciones se deben mantener hasta que el gobierno dé un verdadero llamado a una mesa de negociación? Compañeros, no sé qué criterio tienen ustedes, déjenos su comentario, usted en casita, en nuestras redes sociales, en nuestra línea telefónica también, si desea hacer la llamada y comentar para ver si es que estas manifestaciones se deben de mantener hasta que el gobierno dé una solución. Ha costado mucho, hemos visto una semana bastante movida en las calles, la gente un descontento, no solo acá en el centro de San José, sino también en puntos, zona norte, Guanacaste, Punta Arenas, en todo el país, el pueblo ha dicho no y es lo que hemos visto. Así que queremos conocer su comentario a través de las redes sociales. Así es, compañero, y es importante recordar de que todo empezó desde el 17 de septiembre, donde el gobierno muestra o hace público su propuesta de nuevos impuestos para así presentarlo ante el Fondo Monetario Internacional y con ello así obtener ese crédito. Se puede hacer un crédito tan ambicioso de $1.750 millones para así solventar la crisis que ya veníamos arrastrando antes de la emergencia del COVID-19. Entonces, para el gobierno es importante obtener ese monto para luego así, con base a impuestos, que serían impuestos en las transacciones bancarias como parte de la propuesta, y también se da una modificación al impuesto de renta, cosa que ha provocado mucho malestar ante el pueblo, ya que ellos no ven un plan de reactivación económica, como lo veníamos mencionando en diferentes programas atrás, y tuvimos la participación del ministro de Hacienda, don Elian Villegas, que le preguntamos nosotros en Purga Política, ¿dónde está el plan de reactivación económica? Y él indicó de que se necesita, que ya se abrieron los diferentes negocios, que ya se está moviendo la economía y que ya los bancos están haciendo apertura de que si una persona quiere ir a solicitar un crédito lo puede hacer. Pero creo yo, compañeros, de que falta más para una activación económica. No solamente que una persona pueda pedir un crédito, sino que pueda trabajar, porque el pueblo necesita trabajar. Yelena, si usted fuera empresaria, ¿se atrevería a sacar un préstamo como está la economía ahorita? ¿Y cómo voy a pagar ese préstamo, Mario? ¿Con qué dinero?
tendría que ya sea vender algún inmueble, ya sea alguna casa, un terreno, y si yo no tengo eso, ¿cómo voy a pagar ese préstamo? Y eso sí logra aplicar al crédito, porque como está la situación, los bancos no están prestando ese dinero que queremos tan fácilmente. Así es, compañeros, pero también vamos a ver las diferentes reacciones que tienen en Twitter los diferentes sectores políticos, también que ellos muestran su malestar y descontento ante todas las propuestas que hizo el gobierno y ante el Fondo Monetario Internacional, que para ellos no consideran adecuado más impuestos. Bueno, tenemos por acá el primer tuit de Albino Vargas, dice: este pueblo tico despertó, respondió maravillosamente. No pudo Alvarado embaucarlo de nuevo con su falsa pose de diálogo. Nunca mencionó la palabra clave negociación. Más gente se espera en las calles. Se hace un llamado fuerte para que el centro de San José mañana martes a las 6. Ese fue un tuit que él había publicado anteriormente durante todas esas manifestaciones que se han dado. Vamos a ver el siguiente tuit. Por acá nos aparece a nivel de pantalla. Sería de la diputada Carmen Chan. Los diputados de Nueva República exigimos reajustes y disminución de gastos. No apoyaré un proyecto de presupuesto que despilfarre el dinero de los costarricenses en medio de la peor crisis económica de los últimos 30 años. Eso comenta la posición de la diputada Carmen Chan, que ella se opone prácticamente al presupuesto que se estaba dando o los gastos a nivel de que el gobierno está realizando con los diferentes sectores. Y que por cierto, el presupuesto nacional hasta cierto punto ha pasado de perder importancia en los medios, porque ahora todo se centra en el paquete de impuestos. De hecho, ha sido nulo el presupuesto en estos días, no se ha tocado para nada por parte, bueno, es que estamos viendo de que los problemas en las calles llaman la atención de la gente también. Y es importante mencionar que hay sectores que dicen de que todavía el gobierno puede hacer recortes a nivel presupuestario, qué cosa que no lo ha hecho. Vamos a ver el siguiente tuit de John Prendas, el diputado, dice: la situación del país es grave y por eso se necesitan respuestas concentradas y sin demora. Bajar el IVA al 9% más el recorte al gasto y renegociar la deuda son solo algunas de las propuestas de Nueva República, viables, estudiadas y con amplio impacto. Esas han sido parte de las posiciones de varios sectores y es importante también mencionar de que hay sectores que en sí tienen propuestas que se pueden ser vitales, que se pueden ser negociadas, dialogadas, pero cabe destacar que para el gobierno antes de proponer esto nunca hubo diálogo. De hecho, lo que están proponiendo ahorita los sectores no quieren que hayan intermediarios, sino que exista esa reunión con cada uno de los sectores, con el presidente de la República, cosa que ha dejado Alvarado de lado y que no está dejando o que no busca tener esa solución para los diversos sectores y que quieren en estos momentos tener una respuesta por parte de Alvarado. Y que inclusive llevan negociar. Ayer hubo una jornada de diálogo con sectores sociales. El detalle es que es otro problema más de la presidencia de la República. Están dialogando con quienes no tienen que dialogar, porque el diálogo es con la gente que está en la calle. Por supuesto. Y ellos insisten en dialogar con personas que no están manifestándose en estos momentos, y es ahí donde viene el encontronazo, que ya hemos visto. Y peor aún, es lamentable, hay que decirlo, es lamentable que el ministro de Seguridad, Michael Soto, siga provocando la violencia. En lugar de hacer un llamado a la calma, llega y amenaza diciendo que tienen suficientes gases lacrimógenos y que está comprando más para eliminar los bloqueos. Esto lo único que va a hacer es que la gente se enfurezca más y que haya más enfrentamientos. Están realizando como una represión ante el pueblo. Como dice don Albino Albas, despertó, Costa Rica despertó, pero despertó para bien, para así oponerse a este nuevo paquete de impuestos que pretendía el gobierno implementar ante una propuesta del Fondo Monetario Internacional. Pero veamos el siguiente video donde aparece don Carlos Alvarado mencionando o reiterando de que desiste de la propuesta ante el Fondo Monetario Internacional. De hecho, Yelani, la esperada respuesta que estábamos muchos costarricenses esperando ese domingo, pero que más bien despertó a la gente con más malestar.
Pero, Por supuesto. pero sí, esto es parte de las cosas. Ahorita más adelante vamos a estar viendo este video, compañeros. Pero este diálogo creo que ha despertado definitivamente el malestar para todos los costarricenses. Hay que ver cuánto tiempo le va a tomar a Alvarado en serio para decir, vamos a negociar con todos los sectores en una mesa de diálogo por completo, ¿verdad? No uno por uno o buscando otra persona para que les ayude en ese momento. ¿Qué ha pasado con ese diálogo? Bueno, la Iglesia Católica La intervención. se sentó como un intermediario. Y que ya dijo que no. Que si bien es cierto, el arzobispo José Rafael Quiroz dijo que ellos no querían participar, como imponerse como intermediadores, ellos le abrieron la puerta al Movimiento Rescate Nacional para que expresaran sus puntos. En pantalla vamos a ver la carta a la que se llegó en acuerdo entre el Movimiento Rescate Nacional, que fue llevada por el arzobispo José Rafael Quiroz hasta la Casa Presidencial, y ahí se muestran algunos de los puntos que pedía el Movimiento Rescate Nacional, entre ellos una mesa única, no de temáticas, que se realice en un campo neutral, también que se tiene que abrir la mesa al presidente de la República, hacer una negociación transparente con presencia de la prensa, que sea en horas diurnas y no nocturnas, y que se debe cesar el desalojo y la violencia en los puntos de manifestación. Ellos propusieron que hoy miércoles a las 10 de la mañana se reunieran en un sitio que disponiera la Iglesia Católica. Al final fue en el Templo Votivo Sagrado Corazón, que se ubica en San José, y antes de que se realizara esa mesa de diálogo a la que invitaba el Rescate Nacional, vamos a ver la siguiente carta que dirigió Casa Presidencial precisamente al Movimiento Rescate Nacional, en donde el Casa Presidencial le expresa a don Célimo Guido y también a don José Miguel Corrales, en resumen de lo que usted ve en pantalla, que si no deponen los movimientos sencillamente no hay diálogo. Entonces, por un lado, vemos que los manifestantes no están dispuestos a dialogar, y no solo dialogar, a negociar si los movimientos continúan, y por otro lado la Presidencia de la República se encapricha y dice no, sencillamente no vamos a dialogar. Pero Mario, hoy se cumple casi que prácticamente una semana desde que se desató todo este malestar, todos estos bloqueos, todas estas propuestas, pero también cabe destacar de que estos movimientos están en todo el país. La gente cree que son minorías, pero no, ya han ido tomando fuerza, y creo que en sí deberían ellos sentarse a dialogar, porque han sido pérdidas. Recordemos de que tanto el bloqueo en la Ruta 32, ya sea en la Ruta Caldera, en diferentes carreteras del país, genera de que el paso esté totalmente cerrado y hay pérdidas de negocios. Si la economía se supone que se iba a empezar a mover o a activar, a pesar de que estamos todavía en crisis con el COVID-19, entonces con esto se ha ido como tensando la situación. Lo que sí es importante, compañeros, es que de verdad haya diálogo, y no creo que así el gobierno con esa actitud vayan a plantear o de verdad sentarse a resolver esta situación. Hay algo que tiene de distinto este movimiento. Pasó de ser un movimiento de una organización social a ser el mero pueblo, la mera ciudadanía. Que si bien es cierto, se está infiltrando gente y que los mismos organizadores lo han aceptado, si nosotros vemos, los bloqueos los está haciendo la ciudadanía. Al final, si el gobierno se encapricha en no hablar y seguimos teniendo esa actitud arrogante, que no es de ahorita, de Carlos Alvarado, eso ha venido desde el inicio de la administración, y vimos al inicio de la administración una huelga que duró 2 meses. Si eso se sigue manteniendo, no vamos a llegar absolutamente a nada. Y lo peor es que esto es lo que se va a ver más afectado, el bolsillo. Y ya creo que la gran mayoría lo estamos resintiendo. Así como hay mucha gente que está participando en los movimientos y que quizás no tiene ni arroz ni frijoles, y en eso es lo que están reclamando. Ahora lo que falta también es la respuesta por parte del ministro de Hacienda, que bien, en el programa anterior a nosotros nos dejó con muchas dudas, que no llegó a un punto y que bueno, existirá esa disminución del gasto. ¿Cuándo se va a hacer? Porque este es uno de los problemas que tenemos en este momento. Quizás el préstamo es una ayuda, pero bien necesitamos más bien hacer ese recorte del gasto, que más bien es una de las salidas que tiene el país, y no endeudarse más. Y triste es saber que otra vez se repite la historia. 80% impuestos y 20% recorte. Es decir, se sigue premiando a los mismos privilegiados de cuello blanco, se sigue
aumentando ese elefante blanco que es el Estado creciente, y peor aún, se sigue complaciendo a los evasores, porque de evasión y de elusión fiscal ni el mismo ministro de Hacienda habla. Es que ahí está más bien la solución, esa evasión. Pero compañeros, creo que por el momento vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Usted no se mueva donde está, ya venimos con más de Purga Política. Ya está don Célimo acá en el estudio de Purga. Por nuestros abuelitos. Por las personas que más amas. Por contribuir con un sistema de salud solidario. Detengamos el contagio. Reforcemos las medidas de higiene. El COVID-19 no es un juego. No lo tomes a la ligera. Evitemos el contacto. Su casa, su protección. Diario Extra ahora trae un código QR que te permite ver más fotos de tu equipo favorito. Lo primero es tener el Diario Extra. Buscas el código QR, luego si sos usuario iOS, lo escaneas con la cámara de tu iPhone. En caso de ser usuario Android, ve a Play Store, descargas la aplicación que lee el código QR. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica, innovando. Robarte un beso que te enamore. Tengo la necesidad de saber lo que piensas. Cuando estamos solos te juro no me falta nada. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Choca, choca, choca. Lo mejor de la música está en Extra TV. En Extra Noticias queremos mantenerle más y mejor informado. Por eso ponemos a su disposición nuestra página web. Noticias nacionales e internacionales, deportes, nuestras ediciones y programación en vivo. Búsquenos a través de la dirección www.extratv42.com. Gracias por acompañarnos en Purga Política. Ahorita tenemos la participación de don Célimo Guido, un representante del movimiento Rescate Nacional. Gracias por acompañarnos en Purga Política. Mucho gusto, jóvenes, a la orden. Don Célimo, nosotros en Purga Política queremos saber cómo es que el movimiento ahorita está tomando una fuerza y que ustedes pretenden negociar, es decir, dialogar con el presidente, y todavía no han tenido esa respuesta clara. Mire, el presidente alega que no dialoga mientras estén la gente en la calle, pero resulta que hace 3 meses le empezamos a rogar que dialogara, le mandamos una solicitud, no la atendió, le mandamos otros documentos, no la atendió, fuimos 3.000 personas a casa presidencial, pegó los candados, cerró las puertas y se fue, ahí no había nadie, dejó el director de la DIS. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Y cómo cree el presidente que nosotros podamos creerle si siempre ha mentido? Y le voy a poner un ejemplo. En estos días o estos meses han negociado con varias gente, firman y no les cumplen nada. Por un lado. Por otro lado, ustedes recuerdan cuando el movimiento de educadores, bueno, en el sector público, estuvo con casi 1 millón de personas en la calle en el 18 y en el 19, y pasaron 12 de los más connotados dirigentes sindicales negociando 100 horas para ver si negociaban con un ministro de 5ª categoría, y al final se los bailó, no negoció y les despedazó todo el sector público. Entonces, ¿qué es lo que quiere el presidente? Don Célimo, ¿qué opina usted de lo que dijo el ministro de Seguridad Michael Soto en la tarde, de que tienen suficiente gas lacrimógeno y que están comprando más para contrarrestar los bloqueos? Vamos a ver, este gobierno es un pichón de tirano. Aquí vamos, y lo dije yo cuando se aprobó el combo fiscal. Hoy hemos entrado en un proceso de una dictadura. Aquí no hay democracia, miren. Con el combo fiscal se ponían de acuerdo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y violentaron 5 veces la Constitución Política en un proyecto de ley. Estamos hablando
de que los tres poderes de la República han sido penetrados por las mafias. Y este ministro es representante, ya yo no sé, que es un hombre, igual que el presidente, ante las demandas del pueblo es ciego, mudo, sordo, y son unos soberbios arrogantes. No es posible que por esa soberbia que se tienen estén arriesgando las cosas que están pasando. Vea cómo le está yendo a los policías. Ahora yo tengo una duda y quiero acusar que cuidado que el gobierno está queriendo victimizarse. ¿Cómo es posible que a veces mandan 7 policías, 8 policías, 10 para 200 personas? Pero también están, vean, aquí hay que investigar. Esto de tirar a mansalva, están pegando a la gente. Es más, ahí me echan el quepo que yo que cuidado y se muere. Los pegan en la cara, los pegan en el pecho y los pegan en las piernas. Esto no es propio de la idiosincrasia costarricense. Nosotros estamos pensando en que se haga una investigación, creemos que aquí hay militares de otro lado. Es algo violento como yo nunca he visto en la historia de este país. Entonces, antes estábamos hablando de que, bueno, es evidente que no hay diálogo, pero ¿cuáles son las trabas que tira en este momento el gobierno, con las que ustedes se están enfrentando y con las que tienen que lidiar todos estos días? ¿Las trabas para qué? ¿Para negociar? Para negociar. ¿Cuáles son los peros que está poniendo ahorita el gobierno? Mire, dice que, bueno, nosotros le propusimos, vamos a ver, condiciones para negociar. Primero, fuera el Fondo Monetario Internacional de este país, porque no hace falta esos recursos, aquí hay suficiente dinero. No a la privatización y venta de servicios. Le dijimos no a la privatización del agua, del recurso hídrico. Que basta ya de golpear al sector público, no al proyecto de ley de empleo público y a la flexibilización laboral. El gobierno simplemente no le interesa. Hemos dicho lo siguiente, que ocupa plata. En el Banco Central hay como 8.600 millones de dólares. ¿Por qué en lugar de comprometer el país y ponerlo a pagar impuestos y conlleva la venta de activos, por qué no agarrar esos recursos de ahí? Empezar a meter los impuestos que necesita, que hay que meterle a las 200 empresas mafiosas que quieran hacer ganancias y caerle a la renta mundial, caerle a la evasión e ilusión fiscal. Acordando de manera que más bien este gobierno desconectó los escáneres, entrarle al alquiler de edificios de la mafia político-empresarial, que tiene un edificio, usted y yo lo alquilamos, tal vez yo le pague $1 millón, pero si es la caja o otra institución le paga 10. Y también la mafia organizada que hay en algún sector de construcción de carreteras, donde una carretera que debe valer $1 millón, $1 millón o 12 kilómetros la tiran a 10 a 20. Bueno, ahí está la plata, ahí está. ¿Por qué? ¿Y por qué en lugar de irse por ese lado, se van por el lado de la venta de activos? Bueno, porque precisamente hay unas cúpulas políticos y empresarios que o te dejan esos activos o les dan una gran mordida por la venta de cada activo. Ejemplo, aquí todo lo bueno lo hemos vendido desde Empasa, Cementos del Pacífico, puertos, aeropuertos, Riteve, Ruta 27, que era nuestra, estaba hecha, y lo único que tiene bueno del primer mundo son los viajes. Todo lo están vendiendo. Un ejemplo nada más de todo lo que quieren vender. Veamos que estamos hablando de mafias organizadas. La FANAL la valoraron ellos mismos, que esto es increíble, en $20 millones. Y resulta que a FANAL le han estado costarricenses 15.000 millones al año. Quiere decir que en el primer año la pagan y se roban 5.000 millones. Pero para que no le falte, la FANAL le da 8.000 millones de colones a sectores postergados, por ejemplo, niños con discapacidad, adultos mayores, hogares de ancianos, la Cruz Roja, la Municipalidad de Grecia, escuelas en condiciones de pobreza rurales, a 15 organizaciones. Bueno, si eso se lo dejan la Nación y Oscar Arias, digámoslo así, a través de Laica, entonces queda un hueco fiscal que habrá que ver, o no se le da más recursos a esa gente postergada, o nos meten nuevos impuestos a nosotros para que se los roben Laica y ¿cómo se llama? Y nosotros tenemos que pagar por ellos, o la otra gente se queda sin que les den los beneficios que le están dando. Don Célimo, reconocemos que el movimiento ha tomado fuerza en los últimos días
también por la posición de que el pueblo ya está cansado y por todo lo que ha sucedido a nivel del COVID-19, la reactivación económica y demás. Pero nosotros sí queremos saber también si en sí la clave la tiene el movimiento de ustedes o por qué otros movimientos no han podido lograr de que el gobierno los escuche. ¿Dónde estaba el movimiento antes de que aprobaran el paquete de impuestos o la propuesta de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas? Entonces, ¿cómo las personas que están en casa pueden creer que este movimiento de verdad sí va a lograr algo productivo y va a lograr que el gobierno razone? Porque razona o razona. Nosotros no estamos vacilando. Nosotros somos los que vamos a hacer una pasarela en la avenida Central y venir para casa. El gobierno o razona y negocia o negocia. Aquí no hay nada más que hacer. Estamos dispuestos a lo que sea. Cuando yo salí, a ver, ¿por qué estoy yo aquí? Un roco como yo que va a cumplir casi 70 años. Mire, la naturaleza, Dios a mí no me dio hijos. Y yo me pongo a pensar, los hijos de ustedes, que son muchachos, ¿qué le vamos a heredar, por Dios, ante esta sarta de delincuentes que están robando la patria? ¿Qué les vamos a heredar a los hijos y nietos de ustedes? Ustedes piensan que yo no podía estar en la casa tranquilo, acostado. Yo voy a cumplir 79 años ahora en octubre. No tengo una pensión ni siquiera del régimen no contributivo. Yo trabajo hasta volando machete para vivir en esta vida. A mucha dignidad, a mucha honra. Pero yo me pongo a pensar, ¿y por qué él pasa al frente? Bueno, porque yo veo los sobrinos nietos míos, los sobrinos, gente, vecinos y otros que yo sé que no han nacido. ¿Quién le vamos a heredar si esta patria, la economía ha sido tomada por la narcomafia? Aquí, la economía la mueve el narcotráfico. A vista y paciencia del presidente de la República, el ministro de Seguridad y todo hasta abajo. Todos lo saben, totalmente, ellos lo saben. Esto está convirtiéndose en un Sinaloa. Es brutal. Y vea usted, los muchachos jóvenes, hace poco se mataron, un día se mataron 11 a balazos. ¿Por qué? Estos gobiernos, todos de aquí para atrás, pero especialmente los dos del PAC, le han borrado la esperanza, la alegría, le han robado a la juventud, todo, no le están dejando nada. Vamos a ver, yo fui joven, tenía mis noviecillas de los 18 años. Un pobre joven que tenía un trabajillo, se queda sin trabajo, tiene una novia con 18, 19 años y se queda totalmente sin trabajo. No puede estudiar, no puede trabajar, no puede llevar una novia a llegar a comerse un cono. Ahí es donde muchos jóvenes caen en la droga y que están aquí así la gente. Mire, yo he visto gente vendiendo droga en los muros de la ¿cómo se llama? De la corte en San Ramón, pero así el descaro, donde trae el OIJ. Don Célimo, hablando del OIJ, a nivel de país, se ha mencionado de que el movimiento ha recibido denuncias propiamente. Entonces, ¿nos puede decir después de esta pausa que vamos a hacer la respuesta acerca de las denuncias que le han interpuesto al movimiento como tal y de que ustedes dicen que van a continuar hasta que el gobierno reaccione? Entonces, después de esta pausa... ¿Pero denuncia qué? Pues a ver. Las denuncias que han tenido ustedes por parte de un abogado notario por todo el bloqueo y de parte también de Otto Guevara en representación de una agrupación. Entonces, después de esta pausa, me responde esta siguiente pregunta. Vamos a una pausa en Purga Política y ya casi regresamos. ¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicítelo al 2547-9300, extensión 109. Le informamos las 24 horas, los 365 días del año. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica.
de exponerse. Suscríbase a Diario Extra desde la comodidad de su casa. Central Telefónica 2547-9300, extensión 109 y 152. Gracias por continuar con nosotros y antes de la pausa le mencionábamos a nuestro invitado, don Célimo, del Movimiento Rescate Nacional acerca de las denuncias que han recibido el Ministerio Público interpuestas tanto por usted y como don José Miguel Corrales. Donde menciona, José Miguel Corrales, donde un abogado dice y notario de que realizó la denuncia ante ustedes por el bloqueo ilegal y por la violencia que se está presentando, y también el exdiputado Otto de Guevara denuncia a tanto a la agrupación en representación de APRODECAP. Entonces, cuéntenos acerca de esas denuncias y cuál es su posición acerca de eso. Bueno, ni las conozco, ni me interesa conocerlas. Eso es una pinta más que le sale el tigre. A mí me han hecho eso un montón de veces. Y recuerden, y me alegra mucho y mucha honra para mí es que la haga una calaña como Otto Guevara. Y Costa Rica sabe la clase de bicho que es Otto Guevara. Fue compañero mío en la Asamblea Legislativa. Yo le diría a Otto que a mí nunca me ha encontrado, cuando aquí no había tanto lavado, a mí nunca me ha encontrado 7 o más teléfonos a nombre mío en los casinos, que era donde se lavaba dinero antes. Yo le diría a Otto que nunca me ha encontrado 60 y pico millones de pesos en las gradas de mi casa. Ni tampoco soy un choricero yo para andar manejando, por ejemplo, los taxis, ¿cómo se llaman? Piratas, qué sé yo. Pero lo importante aquí es que, ¿cómo se equivocan? Cuando yo di el paso adelante para salvar esta patria, para ustedes, no es para mí, para la juventud, dije, voy para adelante, o rescatamos, aquí quedan 3 caminos, o rescatamos esta patria en la cárcel o el cementerio, y ahí voy. Y le digo a don Otto y a otros abogadillos de partida que han presentado esas denuncias, les digo que eso para mí es un homenaje a los hombres y mujeres que han llevado sol, que han llevado agua, dando una pelea por rescatar de las manos de precisamente ese tipo de mafias a Costa Rica. Entonces, qué honra para mí que me lleven a los tribunales, que me metan en la cárcel, pero ¿cuál es el problema? Si para salvar esta patria hay que jugarse el pellejo, como yo digo. Encantado voy a donde quiera, iré a los tribunales a decir todas las verdades de frente. Mira que eso más bien a mí me llena de entusiasmo y de fuerza. Don Célimo, tengo una pregunta. Antes usted mencionaba de que el gobierno o dialoga o dialoga. ¿Qué acciones tomarían ustedes si el gobierno no cede? ¿A qué punto llegarían ustedes como movimiento? Vamos a ver, este presidente no es un presidente, es un gerente de las mafias, es un gerente de los CAEP también, es un gerente de los banqueros, es un gerente, digámoslo así, de la corrupción. Entonces, bueno, nosotros vamos para adelante. Si el gobierno se pone un poquito tonto, pues basta con que le peguemos nosotros, por decir algo. 5.000 personas, que estamos los 10.000, a APM termina en entrada, lo agarran y le pegan a Chile y a ella, la OCAEP y a esa gente, y lo obligan a negociar. Si se lo quiere, se lo hacemos. No es que se lo que les duele. A esas empresas que dicen que son como 200, que tienen 0 ganancias, y ahora están pegando a Cilinco porque dicen que están perdiendo $12 millones diarios. No es que no tenía ganancias. Entonces, ¿por qué está perdiendo tanta plata? Aquí estamos hablando en serio. Van a aumentar los bloqueos, entonces sería una de las medidas que van a implementar si el gobierno dice que no. El próximo lunes a las 9 de la mañana en el Parque La Mercedes vendrá una concentración, la concentración de la victoria en este país. Con nosotros no se juega. Ellos quieren jugar con el país. Porque el problema que tenemos nosotros es que José Miguel es un hombre honrado y el movimiento tiene gente honrada, gente en todos los cantones que están metidos, tiene gente, las que están, digamos, en la dirección regional y todo eso. Son gente honrada, son gente trabajadora, son gente decente. Ahora, a mí me da risa porque nos atacan. Un día me da risa los ataques míos. Uno me dice, diga usted cuánta es su pensión de lujo. Entonces yo le respondo, tome mi número de cédula, 6098-1102,
Yo no tengo ni siquiera una pensión de régimen no contributivo con casi 70 años. Otro me dice, es que denme que uno pague impuestos. Porque no tengo propiedad y pago impuestos en los zapatos, en la camisa, en lo que me ponga y en la comida. Pero yo no soy un empresario. Don Célimo, disculpe, pero mucho gusto, Fernando Urrutia. Yo voy aquí a jugar abogada del diablo y porque se ha dicho, ¿verdad? Y ahorita es el momento de las fake news y en las redes sociales se habla mucho alrededor de las figuras que están liderando este movimiento, ¿verdad? Y precisamente se cuestionan mucho a estas figuras. ¿Usted o don José Miguel Corrales tienen aspiraciones para ser candidatos a presidente? ¿Qué ella que hace la pregunta? Hemos dicho reiteradamente hasta la sociedad, y yo soy un hombre serio, que el Movimiento Rescate Nacional no es un partido político, no participará en elecciones en el 2022. En cuanto a si José Miguel quiere ser presidente, acaba de cumplir 82 años y él ha dicho reiteradamente que no tiene interés. Ahora bien, aparte de que este movimiento es un movimiento, digámoslo, político-social, pero no es político electoral, ¿y cuál es el problema? De que José Miguel, de otros compañeros que están en los cantones, aspiren en algún momento. Yo no tengo partido en este momento, no tengo partido, pero si después yo quiero participar, le voy a contar una cosa, 7 grupos, partidos me han llamado en estos últimos 2 meses, 7. Unos que están haciendo y otros que están ya para que yo les encabece la escuela. Y seamos más serios. Si el país está hirviendo, ¿cómo me voy a poner yo a pedir un voto usando un movimiento sagrado como este para montarme en una candidatura? Es decir, aclaro y reitero y véanme a la cara, después me lo reclamo. El Movimiento Rescate Nacional no participará en elecciones en el año 2022. Ahora, que quien quiera participar cuando pase todo esto, ya es problema de cada uno, porque tampoco es un delito participar en política, pero el movimiento no. Don Célimo, ¿qué relación tienen ustedes con un líder del agro como Óscar Campos, que él sí expresó públicamente que tiene aspiraciones políticas? Mira, las aspiraciones de Óscar Campos tiene derechos, sin embargo, Óscar no es parte del Movimiento Rescate Nacional, es diputado 58. Sin embargo, cuando se metió como 8 días antes del 25 que fuimos a la marcha, después él empezó a escribir un partido y nosotros lo jalamos a cuenta. Vean, Óscar, usted es amigo nuestro, pero en el movimiento. Pero es absolutamente, ya yo diría que casi inmoral, que usen parte de la estructura del movimiento para andar pidiendo votos. Nosotros eso no lo aceptamos y lo denunciamos públicamente. No estamos con Óscar, que en buena hora saque adelante con su proyecto. Pero en este momento me parece que es indigno y que es muy peligroso está jugando con eso. Don Óscar Campos ahorita no está participando activamente entonces del movimiento. No, sí está Óscar como hay mucha gente que está... A ver. Nosotros, Óscar es diputado 58. En estos momentos se acaban de incorporar varios diputados, varios sindicatos incluso. Los sindicatos mantienen su estructura. Óscar mantiene la de él. Empujan hacia adelante en esta lucha. Pero Óscar no es... Nosotros, Corrales y yo, y la gente nuestra, no está inscribiendo en ningún partido. Hemos dicho a Óscar Campos que pare de una vez por todas hasta que esto pase a él después. Pero nos parece que no es correcto, que está contaminando y la gente se ha confundido. Entonces aclaro públicamente, ni Corrales ni yo estamos con ningún partido que esté escribiendo a nadie en este momento. Una pregunta muy concreta, don Célimo, y que tal vez la gente se la hace en casa. ¿Qué soluciones o alternativas propone el movimiento ante la propuesta que hizo el gobierno para el préstamo del Fondo Monetario Internacional? Para no acudir, como ustedes lo dicen, y que no tenemos la necesidad, según dice el Movimiento Rescate Nacional, ¿qué proponen ustedes como una alternativa? Bueno, en primer lugar, repito, en el Banco Central hay un montón de plata, mucha, hay 8.600 millones de pesos. Bueno, ¿por qué no cogen la parte de ahí? ¿Y por qué no empezamos a aplicar, como lo dije antes, la evasión, la ilusión fiscal, el contrabando de dinero, la renta mundial, poner en rienda todo este desmadre que están haciendo con la construcción de carreteras, con el alquiler de edificios? ¿Por qué no? Si ahí está la plata. Y otra cosa, recuerden que en el ROP y en las operadoras de pensiones, este gobierno habían 14.000 millones, 15.000 millones de dólares. Y resulta que apenas ya se levantaron el 80%.
Y resulta que también de esa plata, como 13.000 millones se lo dieron a la corrupción del periódico de la Nación, una empresa evasora de impuestos, una empresa enemiga de este pueblo desde que nació, porque precisamente en el año que nació la Nación, hace muchos años, no recuerdo cuánto, la primera editorial era diciendo que había que volarse las garantías sociales porque eso arruinaba a los empresarios. Entonces, ahí están, las soluciones ahí están, pero además de eso, ¿por qué no hacemos una auditoría ciudadana a la deuda interna? Y aseguro que la mandamos al 20%. Mira, las soluciones están, y desgraciadamente si el presidente, pues él no tiene capacidad, tampoco sus ministros. Nosotros, el movimiento, con mucho gusto, gratis, no estamos buscando trabajo, gratis lo asesoramos. Por ejemplo, vean, agarran la plata, así de la hiena, recuerden que quieren ganar este país con 5.000 millones de dólares más en esta administración si se deja. Bueno, pero agarra esa plata y no, ni por la cabeza le pasa porque él nunca ha servido para un carajo, levantar la producción nacional. ¿Cómo seguimos ganándonos y él no le pasa por la mente incrementar la producción nacional? Y les voy a decir una cosa que ustedes deben conocer como jóvenes. ¿Qué fue lo que peor que pasó aquí? Bueno, aquí hay un problema serio que es la corrupción y la impunidad. Por eso, nuestro movimiento está planteando un proyecto de ley para que los delitos contra la hacienda pública no prescriban y se paguen con cárcel y con el patrimonio. Todavía estuviera Miguel esperando que me diera un tamal en Suiza, si no prescribieran. Pero, ¿qué fue lo más grave que pasó? Lo alerté, lo dije, si se meten a Facebook me encuentran 3 cosas que escribí en el celular a estos diputados. Cuando yo estuve en la Asamblea Legislativa, di una pelea sin cuartel, yo solo contra los 56. Creo que otro diputado me acuerdo acá que un día se puso. Yo me llevé el resto hasta que entregué a las 11:30 de la noche, último día de la Asamblea Legislativa peleando eso. Eran 2 proyectos. Uno, un tratado de libre comercio con Canadá para importar papa, porque resulta que el ministro de Comercio Exterior era el que portaba la papa, y la reforma al reglamento. Dije, si este reglamento se reforma, es peor que una constituyente. ¿Qué hicieron ahora? Habiendo 47 diputados, entre comillas, de oposición, y si yo solo lo paré, echando mi discurso de 8 horas y resto, ante mes y resto, ¿cómo lo permitieron ellos que lo pasaran? Y esa vía rápida la están aplicando a todo lo que sea venta y activo y todo contra el pueblo, pero jamás se la van a aplicar, por ejemplo, un proyecto de ley como este que acabo de decir yo, la ley contra la corrupción y la impunidad. Sí, perdón. Don Célimo, así para terminar como parte de esta entrevista que estamos realizando, quiero que me responda así de forma precisa lo siguiente. Está el movimiento Rescate Nacional y también está el movimiento Solidarista. Entonces, también ellos están proponiendo mesas de diálogo para en sí, en diferentes sectores, no solamente ustedes, sino diferentes sectores, ya sea empresariales o el sector privado, está también anuente a que el país necesita una reactivación económica. Pero en sí, ustedes se podrían poner de acuerdo ambos movimientos para proponer, ya sea algo similar, para en sí de verdad negociar algo para el bien de los costarricenses. ¿Qué cosa más linda usted me pregunta? Las mesas de diálogo son las institutas de las mesas de concertación de Miguel Ángel, de Rafael Ángel, de Laura, de todo el mundo. Y de este gobierno, que se prestó para el juego. Yo estuve en el encuentro multisectorial y al mes me salí. Y dije, esto no va para ningún lado. Estas mesitas son las institutas de las mesas de concertación. Y tienen año y medio de luchar con varios proyectos y no le han aprobado uno. Y perdón, aquí hay, y le mando el mensaje al presidente. Aquí hay algo que se llama Movimiento Rescate Nacional, que tiene la gente en la calle, y es con Rescate Nacional que tiene que firmar, y aclaro, es que no son personas, es que hay 18 movimientos o sectores allá adentro, les menciono algunos. Ahí están los pescadores, están los agricultores, están el sector turismo, están el sector transporte, etcétera, etcétera. Entonces, el asunto es que el presidente creyó que nosotros éramos unos bebés y queríamos aplicar el anzuelo para abrir un montón de mesas y después nos daban pataditas a la bola hasta que se iba. No, señor, es con el movimiento Rescate Nacional que tiene que negociar. O negocia o negocia. Solamente con el movimiento Rescate Nacional, perdón. Perdón. Calcule usted que Marcelo Prieto, el presidente, este otro señor, el ministro de Agricultura y Ganadería, qué asco me da. No quieren negociar con nosotros que tenemos 18 movimientos adentro y están yendo a traerse, en los cantones llegan a todos lados a traerse un solo movimiento de los 18 para venir a negociar para desmantelar el movimiento. ¿Qué me está diciendo eso? Pues que simplemente
este negocio es un negocio mafioso, este gobierno mafioso, corrupto, perverso, que no tiene interés de arreglar nada. Él creyó que nosotros éramos unos bebés que íbamos en el primer triquitraque hablando. Ahí tiene, y lo acuso al presidente responsable de todo lo que pueda pasar de aquí para adelante, porque si sigue adelante golpeando gente de la manera tan violenta y brutal, no asumimos, tiene que asumir las consecuencias de la confrontación que va a haber aquí. Listo, don Célimo. Más bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche acá en el set de Purga Política. Esperamos que en otras ocasiones nos acompañe en este set para desarrollar muchísimos temas más. Antes de terminar la entrevista, don Célimo, le vamos a mencionar 4 palabras para que usted nos diga lo primero que se le viene a la mente, que es una dinámica que se llama en Purga Política. La primera, Carlos Alvarado. Horrible. Gobierno. Pésimo. Diálogo. No hay. ¿Y manifestaciones? Crecen. Muchas gracias, don Célimo, por acompañarnos esta noche acá, que por cierto, bastante gente estuvo interactuando acá y compartiendo su opinión a través del Facebook Live. En la sección de redes sociales vamos a leer sus comentarios porque hay diversas posiciones. Obviamente. Vamos a hacer una pequeña pausa. No, vamos a Purga Diccionario. Vamos a Purga Diccionario. Ok. Y que no lo envuelvan en la política. Muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarme en una versión más de Purga Diccionario. Y bueno, y la primera palabra es bastante sonada en estos días, huelga. Y la huelga se entiende como la expresión de los sectores populares, implica grupos principalmente, o sea, no es una manifestación de una gran cantidad de gente, sino huelgas se entiende que es de grupos y sectores en específico que paralizan muchas veces sus labores y el capital o la productividad para tomar calles, para tomar sectores públicos. Entonces eso es lo que entendemos como huelga, porque ahorita se está hablando mucho en redes sociales que es huelga, eso es lo que es. Seguimos con el siguiente término de la noche. Manifestación. Y bueno, y manifestación se puede entender como muchas cosas, pero en esta coyuntura se entiende como la expresión en el marco de la libertad que tienen las personas de poder expresarse. La manifestación o los manifestantes en este sentido son personas que con pancartas, que pueden tomar calles, hay diferentes tipos de manifestaciones. Recordemos que en otros países las manifestaciones inclusive hasta involucran y le dicen los cacerolazos, que son personas golpeando cacerolas. Las manifestaciones pueden ser muy diferentes e inclusive artísticas. Y el siguiente término de la noche, y con esto nos vamos, súper importante, diálogo social. Y comprende negociaciones y consultas que se le hacen a diferentes sectores y diferentes grupos, como yo les estaba diciendo, sobre temas de interés común relativo a políticas económicas y sociales. En este sentido, nosotros llamamos al gobierno para que cree un diálogo social de verdad, no solo como lo decía don Célimo ahorita, sino como nosotros lo venimos diciendo en programas pasados. El diálogo social no puede ser una mera página de Google, no. Un diálogo social es algo en el cual el presidente y sus ministros deben involucrarse de lleno, no simplemente dar largas y hacer una presentación a medias. Un diálogo social es algo muy serio, es algo que necesitamos con mucha emergencia. Bueno, esos son los 3 términos de la noche. Muchísimas gracias por acompañarme. Vamos con ustedes, compañeros. Gracias por acompañarnos en este su espacio de redes sociales. Ya saben ustedes que nosotros los miércoles de Purga
Política colocamos una pregunta para que usted interactúe con nosotros. Nos aparece por acá la pregunta que lanzamos el día de hoy. ¿Cree usted que las manifestaciones se deben mantener hasta que el gobierno dé una valoración diferente o haga un llamado a la mesa de negociación? Esas eran parte de las interrogantes que nosotros nos hacíamos y parte de los usuarios de nuestra red social nos dejaron su opinión y su criterio. Vamos a ver el primero por acá. Daniel Méndez Cruz dice, por supuesto, se deben mantener. Lo que pasa es que los gobernantes están acostumbrados a ver el pueblo bajando la cabeza. No más, aunque ellos manden infiltrados a generar ataques, aunque algunos se aprovechen a meterse a nuestras protestas para generar caos. Esta vez el que tiene que ceder es ese presidente. Ni el presidente de mi escuela fue tan malo. Era parte de las declaraciones de los usuarios. Vamos a ver el siguiente comentario a la pregunta que lanzamos en nuestra red social de Purga Política. Me aparece por acá Katia Taboada. Claro, y deberían de hacerse en público, que todos oigan que se negocia y que el gobierno de verdad cumpla y que se comprometa con el pueblo. Es parte de lo que quiere el pueblo, que es que se comprometa el gobierno a un diálogo. Vamos a ver el siguiente comentario. Por acá nos aparece Beto, el usuario dice, sí señores, hasta que quiera hablar con el país, es que algún grupo está a escondidas, no es que con algún grupo a escondidas, perdón. Adri Fuentes dice lo siguiente, lo que considero es que las acciones deben ser contra el gobierno, no contra el pueblo, y los bloqueos solo lesionan y afectan al pueblo. Era parte de las declaraciones que nos decía Adri. También es importante recordar de que ustedes pueden dejarnos nuestros comentarios o sugerencias. También Gustavo Espinosa Calderón dice lo siguiente, ya el llamado está, los bloqueos debieron eliminarse el domingo pasado. Y Marielos Rodríguez dice que no debe continuar las manifestaciones y bloqueos y que más bien empecemos con la mesa de diálogos. Bueno, por acá también, como nosotros en este espacio tenemos los memes que ustedes nos envían a través de nuestras redes sociales. Nos aparece por acá el siguiente meme, la cara de un pack lover cuando le explicas que con más impuestos no se reactiva la economía de un país. Juzgue usted. Vamos a ver a continuación el siguiente meme. Por acá aparece el héroe nacional y por acá error nacional. Parte de las acciones que mandan los usuarios a través de las redes sociales. Vamos con el siguiente. Por acá me aparece una diputada que sería Ivonne Acuña, dice, ayer lo manifesté y hoy lo reitero. Señor presidente, los costarricenses necesitamos que se tomen decisiones. Los bloqueos y las manifestaciones deben detenerse y dar un paso cuanto antes al diálogo franco y transparente. Por acá vamos con el siguiente. Parte de las reacciones que también mencionaron varios usuarios. El pueblo está furioso, ¿qué podemos hacer? Abrimos los bares para dejar contentos a ciertos sectores. Bueno, muchos, qué triste. Que no han abierto los parques. Bueno, era parte de las acciones y por acá aparecen varias figuras políticas, aparece don Carlos Alvarado, la primera dama, también Exi Campbell, don Elian Villegas, varios, doña Pilar Garrido, donde mencionan abajo como meme los filibusteros, versión 2.0. Gracias por acompañarnos en este espacio de Purga Política de redes sociales. Parte de nosotros dar un mensaje de que hemos sido un país de paz, un país de diálogo y un país ejemplar en democracia. Ojalá que no siga la violencia en las calles. No queremos de verdad que se manche de sangre lo que se ha construido, pero tampoco
queremos que el gobierno pues siga con su disposición al diálogo, es decir, si se van a sentar en una mesa de negociación entre las partes, esperemos que ambos estén dispuestos a ceder y que de parte de la Presidencia de la República se empiece a hablar con los sectores que se tiene que hablar, no solo hacer un show mediático en donde se habla con sectores que no están alzados en manifestación, que de verdad se hable con quienes están manifestando. Y se necesita muchísima humildad, compañero. El ministro de Comunicación en otro medio estaba enojado con las marchas, con las manifestaciones, había dicho que ya el diálogo se había hecho. No está haciendo su trabajo y apenas se apareció en una entrevista muy breve, compañeros. El ministro de Comunicación ahorita no quiere salir, no está haciendo su trabajo, no sé exactamente quién está asegurando a Carlos Alvarado. Esa es una pregunta que yo invito a la gente en casa que se haga. ¿Quién está asesorando a Carlos Alvarado? ¿Qué pasó con el famoso gobierno del pueblo, gobierno del cambio? Y sobre todo, compañeros, mucha gente dice, ¿dónde salió este montón de gente de calle? En la calle, todos estos días se está sosteniendo la calle. A ver, recordemos que hay 24.4% de desempleo. La gente que perdió el trabajo está ahí en las calles. Si es cierto, molestando, incomodando a la gente que todavía tiene su trabajo, pero hay mucho desempleo, gente. Es la gente que ahorita está ahí. Sí, demasiado desempleo, como lo mencionábamos, y también estoy de acuerdo con eso, Mario, de anuente al diálogo. A mí sí me preocupa que diferentes tal vez movimientos empiecen a valorar más sus intereses propios que los intereses del pueblo. Entonces hay una línea muy delgada. Creo que hay que hacer conciencia y no caer en eso. En sí, proponer una idea congruente, una idea que genere hechos, no palabras, y que también beneficie al sector. Es que hay que hacer un análisis, hay que planificar y también ojalá tener a profesionales que de verdad estén anuentes con el tema. Esperemos que ese diálogo tan esperado que estamos buscando los costarricenses se dé en las próximas horas, en las próximas semanas. Bueno, ahora don Célimo nos dijo que para el lunes se espera una gran manifestación. Esperemos que si se hace, se haga de forma pacífica y que como costarricenses demostremos de verdad de lo que estamos hechos, de que estamos buscando un bien y no busquemos generar más conflictos, compañeros. Pero por el momento llegamos al final del programa de hoy, no sin antes hacerle la invitación para que el próximo miércoles nos acompañe al ser las 7 en punto de la noche. Compañeros, acá en Purga Política, ¿qué hacemos? Destapar las verdades. Muy buenas noches, hasta el próximo miércoles. Noches.